Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yara Ñe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento. Como todos los días, con nuestro curso bíblico, reflexionamos en el Antiguo Testamento, hoy sobre el libro del Deuteronomio. Estamos casi comenzando el capítulo 12, que es el segundo discurso de Moisés. Es el discurso más largo que tenemos de estos 4 discursos que el libro del Deuteronomio nos presenta. La primera parte es casi como una motivación a los elementos esenciales, el por qué nosotros después tenemos que asumir lo que vendrá a continuación, que viene del capítulo 12 en adelante. ¿Por qué estas reglas? ¿Por qué estas normas? ¿Por qué nosotros tenemos que cumplir y vivir estos mandamientos de parte del Señor? Y eso nos vino diciendo desde el capítulo 4, versículo 44 en adelante, ¿verdad? Que llega hasta el capítulo 11, versículo 32, donde termina. Es una conclusión que te da ahí desde el versículo 26, capítulo 11, versículo 26 al 32. Una conclusión de toda esa premisa, digamos de otra manera. Esa preparación previa para entrar y entender lo que serán para nosotros estos mandamientos y estos preceptos. El por qué y qué debemos hacer, cuáles son las estrategias. Cosas bien concretitas que el autor sagrado nos pone a consideración. Pero antes, dentro de esta premisa, es como nosotros decimos, un ojo, ¿verdad? Va preparando, va entonces removiendo, va haciendo algo, ¿verdad? Para poder entrar después, entrar directamente a este elemento profundo, a este elemento donde nosotros nos encontramos como una comunidad que piensa, como una comunidad que reflexiona, como una comunidad entonces ahora que dice, bueno, estos son los mandamientos, estas son las leyes, esto es lo que nosotros tenemos que poner en práctica para vivir y responder de acuerdo a los valores y criterios que Dios nos ha dejado. Y bueno, así entonces comenzamos con este código, ¿verdad? Decíamos, un código
que debió formarse a través de un largo proceso, y eso es lo que insistíamos en el curso anterior. Si ustedes vuelven a mirar, si ustedes vuelven a escuchar, o aquellos que no pudieron participar del curso anterior, mírenlo, en el curso anterior a este, cómo se nos presenta la formación a través de un largo proceso. Esto tiene un largo camino, este proceso. Existieron primero leyes particulares sobre diversos temas, que luego se recogieron en pequeñas colecciones hasta llegar al conjunto que actualmente tenemos. Esto entonces es también muy importante, ¿verdad? Se fueron recogiendo en pequeñas colecciones. Tengamos en consideración, ya hemos hablado mucho de esto, pero son las colecciones que poco a poco la comunidad va juntando. A eso es lo que nosotros le llamamos las redacciones independientes. Aquí utilizamos la palabra colecciones, pero estos son elementos importantes, elementos que nos ayudan a comprender y a entender mejor todo lo que es entonces el elemento, ¿verdad?, de la escritura, el elemento entonces de la reflexión, porque lo ponen en fragmentos independientes, pero que después ahora el autor sagrado, que es muy difícil de entender, nosotros le decimos la escuela deuteronomista, pero dentro de la escuela deuteronomista, ¿quién es la escuela deuteronomista? Este es un nombre, ¿verdad? No es que había ahí una placa que decía, o una escuela, como nosotros entendemos ahora, aquí está la escuela deuteronomista, vengan y estudien aquí en esta escuela. No, nosotros le llamamos, ¿verdad?, o sea, como estudiosos de la Biblia, por darle un nombre, por entender que hay un grupo, parece que está reflexionando, y se le da el nombre deuteronomista por el estilo, como que hay agregados, un segundo agregado, por eso es deuteros, decíamos, deuteros que quiere decir segundo, ¿verdad? Nomos, que quiere decir ley. Entonces una escuela deuteronomista quiere decir que hay un grupo que vuelve a repensar, que vuelve a agregar glosas, elementos, vuelve a rehacer y vuelve a ordenar entonces todo ese camino de la propia religión de Israel, que ante el exilio, que fue un momento catastrófico, difícil, que ellos vivieron, entonces este grupo se reúne, entiende, es la comunidad entonces la que reflexiona. Es una comunidad deuteronomista, podemos decir. O dentro del grupo humano hay un grupo de personas que vuelven a repensar, que están al frente de la comunidad, por eso es que tienen fuerza, ¿verdad? Y después por eso es que dejan también por escrito, ¿verdad?, todo lo que tenemos hoy de sus reflexiones. Y esto es lindo, ¿verdad?, cuando entendemos de esta manera, porque entonces vemos que la palabra de Dios es una palabra encarnada. Es una palabra que entra dentro del contexto histórico de lo que nosotros vivimos en el día a día. Y por eso nos habla de este código que nosotros ahora vamos a comenzar a leer, a estudiar del capítulo 12 al capítulo 25, nos habla de una formación a través de un largo proceso. Existieron primero leyes particulares sobre diversos temas, leyes particulares, que luego se recogieron en pequeñas colecciones hasta llegar al conjunto que actualmente tenemos. Vuelvo a repetir esto porque es esencial y fundamental. Todo el que está siguiendo y todo el que está haciendo el curso bíblico pueda entender dentro del libro de Deuteronomio. Existieron primero leyes particulares sobre diversos temas. Los temas que se van tratando, temas históricos, concretamente de la comunidad, temas que tenemos que solucionar en nuestra convivencia, en nuestra comunidad, porque siempre estamos apuntando a la comunidad, ¿verdad? Luego, estos se recogen, y eso es lo que nosotros llamamos del autor sagrado, o le llamamos escuela deuteronomista. Alguien tuvo que haber recogido, alguien que tenía acceso, o algunos que estaban con esta misión dentro de la comunidad, del aspecto religioso, entonces van recogiendo estas pequeñas colecciones que existían hasta llegar al conjunto que actualmente tenemos. Hasta llegar al conjunto de leyes, de normas, de mandamientos que actualmente tenemos. Pero alguien los tuvo que hacer. Eso no cae del cielo, Como muchas veces nos dicen los protestantes, la Biblia, como si fuese un caído del cielo. Yo diría más caído del cacho, ¿verdad? Ese que está diciendo eso, ¿verdad? Porque quiere decir que no entendéis te oí, o sea, el proceso humano tan importante desde una inspiración divina. Dios es el que escribe la Biblia, pero como inspirador y como fuente. Dios es la fuente, ¿verdad?,
por el cual se está escribiendo la Biblia. Eso es lo que se está queriendo decir, ¿verdad? Cuando hablamos de que Dios es el autor de la Biblia. Dios no es el que vino a escribir ahí con un bolígrafo o con su dedito, ¿verdad? Esos son géneros literarios en todo caso para que nosotros entendamos la acción y la fuerza de Dios y sobre todo entonces lo primordial de su presencia en la Biblia, porque es la fuente, el origen de la Escritura. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, en las catequesis anteriores hemos reflexionado a la luz del Evangelio sobre cómo curar el mundo que sufre. Los caminos a seguir son la solidaridad y la subsidiariedad, indispensables para promover la dignidad humana y el bien común. Como discípulos de Jesús, seguimos su ejemplo optando por los pobres, haciendo un uso adecuado de los bienes y cuidando nuestra casa común. Como vemos en el Evangelio, Jesús curó enfermos de todo tipo y cuando curaba los males físicos, sanaba también el espíritu con el perdón de los pecados, así como los dolores sociales, incluyendo los marginados. También a nosotros Jesús nos concede los dones necesarios para amar y curar como Él lo hizo, acogiendo a todos sin distinción de raza, lengua o nación. En medio de la pandemia que nos aflige, comprobamos cómo un pequeño virus continúa causando heridas profundas y desenmascarando nuestra fragilidad física, social y espiritual. También pone en evidencia la desigualdad que reina en el mundo, que ha hecho crecer en muchas personas la incertidumbre, la angustia y la falta de esperanza. En este contexto, con la mirada fija en Jesús, estamos llamados a construir la normalidad del reino de Dios, donde el pan llega a todos y sobra, y la organización social se basa en contribuir, compartir y distribuir. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. De modo particular, saludo al grupo de sacerdotes del Pontificio Colegio Mexicano, que siguen aquí en Roma su formación integral para conformarse cada día más a Cristo Buen Pastor. Hoy hacemos memoria de San Jerónimo, un estudioso apasionado de la Sagrada Escritura, que hizo de ella el motor y el alimento de su vida. Que su ejemplo nos ayude también a nosotros a leer y conocer la palabra de Dios, porque ignorar las Escrituras, decía él, es ignorar a Cristo. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, Filius, Spiritus Sanctus. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate.
En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Señor, estoy sintiendo un gran dolor en mi alma, porque te necesito y porque me haces falta. Quiero más de ti. Quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti, quiero más de ti, quiero más de ti, hoy Señor, yo quiero más de ti.
Queridos hermanos, seguimos con Ñan de Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro del Deuteronomio. Estamos viendo el código deuteronómico. Hablábamos de un proceso, a través de un largo proceso que se va escribiendo. Ahora miremos un poco lo que significa el nombre de código. Código nos dice, ¿verdad?, que se suele dar a esta colección de leyes del Deuteronomio. Este es el nombre, código del Deuteronomio o código deuteronómico, nosotros así le llamamos, ¿verdad? Pero no tiene exactamente el mismo sentido en que lo usamos cuando hablamos de nuestros códigos legales modernos. Atención, no confundir entonces con los códigos que hoy nosotros utilizamos, esa palabra código, ¿verdad?, para hablar legalmente de lo moderno, el código, de una manera moderna, ¿verdad? El código deuteronómico no tiene, por ejemplo, la estructuración ordenada y precisa que tienen nuestros códigos actuales. Fíjense que estamos hablando del año 500 antes de Cristo, 500 antes de Cristo. O sea, tampoco nosotros queramos juzgar una literatura de hace 3000 años atrás con nuestra literatura y con nuestra escritura de ahora, de nuestro tiempo, ahora, nuestro tiempo contemporáneo, ¿verdad? Imposible, no podemos y no debemos. Y ese es el problema cuando uno, decíamos anteriormente en los cursos anteriores, que no estudiamos filosofía, ¿verdad? Si no ponemos la base elemental de la razón, del pensamiento, de la capacidad reflexiva del hombre y nos metemos simplemente o queremos meternos en una teología, porque sería imposible también estudiar, ya dijimos, la teología sin la filosofía. Querés estudiar la teología sin la filosofía es como decir, yo no me voy al preescolar, no me voy al primer grado, no me voy al segundo grado, sino que lo primero, tengo 7 años y me voy al primer año de la facultad, de la universidad, sin haber hecho nada, sin haber estudiado lo básico y lo elemental. A ver si hay alguien que nació y en vez de irse al preescolar se fue al primer año de la universidad y ya después y encima de ingeniería o no sé de qué carrera. ¿Entienden? Entonces no se puede. La filosofía es como ir ahí justamente al preescolar. Primer grado, segundo grado, Japona. Es Japona lleva. Porque grande es Japón, no diga tu madre, Japón va a ver. Y esa es la filosofía y eso es lo que justamente te está pidiendo aquí. Por eso hizo el código deuteronómico. No tiene la construcción ordenada y precisa que tienen nuestros códigos con sus secciones, capítulos, artículos, incisos, sino que estos códigos, si nosotros los reflexionamos bien, ¿verdad?, si vamos pensando, si vamos entrando en el crino de la razón, vamos a entender que es un repensamiento de toda la vida, de toda la humanidad, del hombre, que mira el aspecto contingente, ¿verdad?, de su propia realidad, pero al mismo tiempo mira también y siente el aspecto trascendental. Entonces comienza a preguntarse, ¿verdad?, sobre el sentido de la vida. ¿Quién soy yo? ¿Hacia dónde voy? ¿Por qué Dios me trae aquí? Por lo tanto, aquí encontraremos una colección heterogénea de leyes sobre diversos temas. Entonces es el famoso pirirí pororó, ¿verdad?, de aquí para allá. Pero hay diversos temas. De repente, ¿por qué? Porque el autor sagrado, cuando encuentran estos temas en forma independiente, procura organizar, pero es un poco difícil, ¿verdad? Porque si uno no escribió dentro de una estructuración, dentro de una estructura real bien pensada, y sabemos que cada uno de estos escritos pertenecen a diferentes tiempos, pertenecen a diferentes grupos, a diferentes personas, pertenecen o son respuestas ante diferentes situaciones, problemas que están viviendo, evidentemente que yo le digo con una palabra un poco más así nuestra, un chamburreado, ¿verdad? O sea, aquí tenemos muchos elementos que el autor sagrado, yo digo verdaderamente son capísimos, ¿verdad?, estos tipos, ¿verdad?, porque piensan, toman estos elementos religiosos, estas narraciones sobre las situaciones de la comunidad y lo van uniendo, lo van cosiendo. Están haciendo un trabajo, digamos, manual profundísimo, porque están formando una historia. Están poniendo como si fuese
dentro de una historia cronológica, situaciones que vive el pueblo desde narraciones totalmente diversas y de situaciones totalmente diversas. Y entonces ahora quiere hacer un solo libro, ¿verdad? Ordenar. Por eso yo siempre digo, la Biblia, más que escribir la Biblia es un ordenar. Estos libros se van ordenando. El autor sagrado los va ordenando con textos preexistentes. Es decir, independientemente que existían estos textos en las comunidades, en los grupos, fueron surgiendo durante mucho tiempo también. Por eso decíamos al inicio que el código deuteronómico debió formarse a través de un largo proceso, hasta llegar después a lo que tenemos nosotros. Pero ¿por qué llegamos a esto que tenemos ahora, de este capítulo 12 al 25? Y justamente porque un autor sagrado o una comunidad en un momento X de la historia de su realidad se le ocurrió ir juntando todos los materiales, ir organizando como si fuese una sola historia, poniendo en orden, ¿verdad? Eso sí ya podemos más o menos comparar con los códigos de nuestra realidad contemporánea. ¿Por qué? Porque más o menos le va poniendo en orden, ¿verdad? Como son nuestros códigos, ¿verdad? Nuestros libros de código. Comienzan y van por orden. Te van tratando, por temas, ¿verdad? Te van tratando. Aquí no llegamos a tanto. Estamos hablando 3.000 años atrás, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es descubriendo que poco a poco se fueron escribiendo, fueron apareciendo. Esta escuela que le llamamos deuteronómica toma estos textos, reorganiza de acuerdo a su criterio y su valor también religioso, de lo que ellos sufrieron principalmente, y por eso que apunta mucho a la comunidad. Y entonces ahora les dice, esto es lo que ustedes tienen que vivirlo. Imagínense en este sentido, ¿por qué les parece que el autor sagrado dice lo siguiente? Escuchen bien lo que dice aquí. Ustedes van a cruzar el Jordán para ir a tomar posesión de la tierra, ¿verdad? Bueno, cuando la posean, cumplan fielmente, le dice. ¿Por qué les pide que cumplan fielmente todos los preceptos y las leyes que hoy les impongo? Y cuando comenzaba en el versículo 26, mejor todavía, ¿verdad? Te dice y te exige. Yo pongo, dice, delante de ustedes una bendición y una maldición. Bendición. Bendición, dice. ¿Cuál es la bendición? Si obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les impongo. Esa es bendición. Si ustedes obedecen los mandamientos del Señor su Dios que hoy les impongo. Y después dice, y maldición. ¿Qué es la definición de maldición? Le está diciendo, si desobedecen estos mandamientos y se apartan del camino que yo les señalo para ir detrás de dioses extraños que ustedes no han conocido. Dioses extraños. ¿Se dan cuenta, queridos amigos, queridos hermanos? Esto es muy hermoso y esto es muy lindo, ¿verdad? Que podamos entender. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en
todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Jesús, te alabo, pues quiero en ti encontrar la paz. Jesús, te adoro, pues por ti es todo el amor que yo siento. Por favor, regálame la sencillez de tu alma, el fuego de tu amor. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Me da vida, tu sangre salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Jesús, te alabo, pues en ti me hago hijo. Jesús, te adoro. Déjame cantarte hoy el amor que yo siento por ti. El amor que hoy te entrego aquí. Tú eres mi rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre
Señor, mi Dios. Tú eres mi Rey, a ti te alabo. Eres mi pastor, a ti me entrego. Tu cuerpo me da vida, tu sangre, salvación. Eres mi Señor, mi Dios. Eres mi Señor, mi Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro tan importante que es el libro del Deuteronomio. Estamos viendo sobre la alternativa propuesta por el Señor a Israel como un momento transitorio, decíamos. Ahora estamos entrando y estamos hablando sobre la legislación deuteronómica. Y decíamos que esto se va elaborando dentro de un largo proceso. Vamos a mirar un poco sobre este nombre, ¿verdad?, de código que se suele dar a las colecciones de leyes. Decíamos que no es como los códigos legales modernos que nosotros tenemos. El código deuteronómico no tiene, por ejemplo, la estructuración ordenada y precisa como tienen nuestros códigos modernos. Ahora, la principal diferencia, miremos un poco y estemos atentos, la principal diferencia está en la presencia de numerosas anotaciones de tipo parenético. Nosotros ya decimos, parenético es consecuencial. Lo que se está escribiendo ahí lleva directamente a lo práctico. Ahí está, parenético. O sea, no elucubraciones o mucho pensamiento simplemente filosófico, sino que parenético, bien concreto. Pero es consecuencial. Eso quiere decir, es práctico, pero es consecuencial de la premisa puesta. Expliquemos mejor. Si yo digo, yo soy un doctor, un médico, entonces, ¿qué es lo que debo hacer o cómo debo hacer? Debo actuar en esa condición de médico. Entonces, el famoso, ¿verdad?, código hipocrático, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, soy médico, entonces tengo que actuar con esa condición mía de médico, ante ese código. ¿Por qué? Porque yo lo asumo, yo lo he asumido. Si vos no lo haces, entonces estás faltando a ese código tuyo al cual vos te comprometiste. Yo como sacerdote, por ejemplo, me voy y si veo un accidente, alguien que está ahí en el suelo, se está muriendo, como sacerdote, yo tendría que si es posible, me bajo. Algunas veces uno no puede ni bajarse, ¿verdad?, porque no te permite acercarse al herido, o si ya es muerto, no sabemos, ¿verdad? El famoso hecho, ¿verdad?, de que ahí en ese momento uno ejerce, ¿verdad?, su misión. Ese es un código, ¿verdad?, del sacerdote. A una persona que se está muriendo y entonces uno le asiste ahí, aunque sea en el último segundo, por decir así. O sea, hay muchas cosas que nosotros tenemos y cada uno dentro de su profesión, ¿verdad?, tiene su código. La ética profesional, le decimos nosotros, ¿verdad? Entonces, esa persona tiene que, lo parenético quiere decir, si yo soy tal cosa, tengo que hacerlo porque tengo mi código. Ese código que lo tengo que llevar y lo tengo que poner en práctica. Si yo soy una autoridad, ¿verdad?, incluso ahí yo, ante la Biblia, pongo la mano y extiendo, que no voy a defraudar y que me juzgue Dios y que me juzgue el pueblo, ¿verdad? Pero después sigo robando y sigo haciendo lo que yo quiero, me voy de código. Entonces ahí quiere decir que esa fue una farsa. Y todos podemos ser también así, ¿verdad? Ser simplemente payasos. Estamos representando algo que en realidad no lo hacemos, como dice aquí la palabrita parenético. Eso significa parenético. Tiene que ser consecuencial. Tiene que responder a aquello que yo soy. Yo soy tal cosa y por lo tanto tengo que actuar dentro de esa condición de aquello que yo he asumido. Bueno, y por eso aquí te está diciendo directamente, ¿verdad?,
Nos encontramos ante una condición muy interesante, pero que tiene el tipo parenético, que explican las normas dadas y exhortan al cumplimiento. Nos explican bien las normas dadas. Por eso que son bien concretitos, porque te explican, no podés estar confundiendo. Yo no sabía luego. No. Reipapona. Es tu código hipocrático, ¿verdad? Entonces vos como médico, reipapona. Vos sabes muy bien, ahí hay un enfermo, que esto, que aquello. Entonces vos no podés decir, no, déjale nomás y que se muera. No. Tenés que bajarte, tenés que ayudar, tenés que dar. Y si no lo haces, y bueno, te verás vos, ¿verdad? Con tu conciencia, pero eso es lo parenético. Por lo tanto, son normas dadas que exhortan, ¿verdad?, al cumplimiento, directamente. Te exhortan a cumplir. Te exhortan y te dicen, esto vos tenés que hacer porque esta es tu condición. Esta es la condición que vos asumiste, ¿verdad? Bueno, también aquí es fiel el Deuteronomio a su carácter de ley predicada. Esto entra un poco en otro ámbito, pero que está muy unida, ¿verdad?, con lo parenético, cuando te está diciendo, también aquí es fiel el Deuteronomio a su carácter de ley predicada. Porque nosotros muchas veces predicamos. Esto tienen que hacer, esto se debe hacer, esto es lo bueno hacer, esto es lo que Dios nos pide. De ya predica, y de yurupe lleva, es la palabra mona, lleva, allá y decimos esto hay que hacer y así se debe hacer. Pero después, ¿cómo lo vivimos? Ahí pues está la cuestión parenética. Se dan cuenta que está muy unida entonces a una ley predicada. ¿Cómo yo estoy predicando? ¿Qué estoy predicando? ¿Qué digo? ¿Lo vivo o no lo vivo? ¿Lo llevo adelante o no lo llevo adelante? Eso es importante, eso es indispensable, ¿verdad? Y esto es tan lindo, ¿verdad?, que nosotros podamos entenderlo. Y bueno, así entonces estamos mirando esto del código deuteronómico, cómo nos invita, cómo nos ayuda también a dar pasos concretos en este camino de entender lo que significa estas leyes y estos códigos que vamos a estudiar más profundamente desde el capítulo 12 al 25. Ahora, en cuanto a la estructuración, miremos un poco de estos capítulos del 12 al 25. Estos capítulos, aunque no hay una estructura formal, así en forma clara, porque ya dijimos, como estos eran códigos independientes, lo que está haciendo el autor es agarrar esos códigos, ponerlo más o menos en orden, más o menos, ¿verdad? Porque recuerden que la escuela deuteronomista o el autor sagrado no es que ellos agarran y comienzan a rehacer todo y a escribir todo, no. Ellos vienen y es como pega, o mejor, el hecho de copia y pega. Ahí está, eso es lo que quería decir. Copia y pega y se aguaina, porque ya está escrito todo. Entonces yo lo tomo y ahora lo voy ordenando de acuerdo allí donde yo quiero ubicar ese libro, más o menos. Y eso no es fácil, ¿verdad? El corta y pega, porque son de tiempos diferentes, son también de personas y de teologías diferentes. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano.
Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ese camino hacia el tormento, ni esas heridas, ni esos azotes, ni esos 3 clavos, Jesús. Al contemplar tu rostro, Señor, puedo entender que me amas sin condición. Yo fui comprado al precio del dolor, al precio de la cruz. Yo valgo tu sangre, oh, valgo tu sangre, oh, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Ahora que te tengo frente a mí, no quiero esperar ni un minuto más, Señor, para decirte cuánto te amo y te agradezco por darme a tu madre. Oh, valgo tu sangre. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo
tanto amor, tanta pasión, que decidiste tomar mi condición. Por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy, por tus llagas salvo soy, por tus llagas libre soy. Por tus llagas hemos sido curados. Queridos amigos, estamos volviendo con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Decíamos aquí, cuando hablábamos que también aquí es fiel el Deuteronomio en su carácter de ley predicada, son elementos que el autor sagrado toma, elementos que dentro de esta estructuración no hay una estructura formal, decíamos, una estructura formal. Es difícil esa estructura formal porque es como copia y pega, decíamos, copia y pega, que nosotros ahora utilizamos con la cuestión, ¿verdad?, de la computación. Copia y luego lo pega y lo pone ahí. Y entonces cuando nosotros hacemos copia y pega, no es siempre fácil darle una continuidad, ¿verdad?, al discurso del que nosotros estamos hablando. De repente hay un salto, ¿verdad?, porque ese que yo copié, entonces de repente te está hablando de otra cosa. Y entonces, ¿cómo hago? ¿Qué hago? Son situaciones bien conflictuales, ¿verdad?, pero que uno tiene que procurar entenderlo. Esta situación, ¿verdad?, uno tiene que procurar también darle una buena explicación. Explicar bien en el sentido de que es una estructura con materiales, se está formando esta estructura con materiales ya de prefabricados, materiales independientes. Pero como ya está, entre comillas, prefabricado, yo agarro y voy colocando allá, este compro de aquí, este de allá, prefabricado, y voy ubicando y voy colocando, ¿verdad? Y entonces eso es importante que nosotros tengamos en consideración y sepamos. Por lo tanto, el primer bloque que nosotros vamos a encontrar del capítulo 12:1, que va hasta el 16:17, se refiere al culto y más en general a las relaciones del hombre con Dios. Vamos a mirar un poco del 12 al 16, del 12 al 16. Primero comienza esta legislación deuteronómica con el santuario único. Aquí entonces ya se centra, ¿verdad?, el santuario único, la unicidad de este santuario. ¿Por qué tenemos que reunirnos en un único santuario? ¿Se acuerdan que cuando ellos están en el exilio, lo que descubren en el exilio, después de una reflexión de esta debacle que sufrió Judá, Jerusalén, Benjamín, estas tribus, entonces es que ellos estaban totalmente desunidos. ¿Por qué estaban desunidos? Y porque cada uno se había dejado influenciar por dioses extranjeros. Entonces, cuando cada uno se hizo cuatijaño, y una de las características del hecho de hacerse cuatijaño es justamente la multiplicación de templos, multiplicación de dioses extranjeros. Y nuestro Dios nacional, nuestro Dios único, Yahvé. Entonces, ¿por qué nosotros no fuimos capaces de unirnos entonces en torno a Yahvé? Por nuestro propio egoísmo. Y podemos decir que sí, yo por lo menos un poco mirando así, la Biblia no te dice así directamente, la Biblia solamente te dice, hemos pecado, nos hemos olvidado de Dios y nos fuimos detrás de otros dioses, así nomás ya te dice, ¿verdad? Y bueno, esa es la expresión, pero para utilizar un lenguaje nuestro hoy, es lo que sucede también, ¿verdad? Porque siempre el hecho de dejar entrar influencias extranjeras, así como te dice la Biblia. Extranjeras quiere decir fuera del único Dios, del único camino, de las normas, de las leyes, de la comunidad, porque al final de cuentas tiene que haber una común unidad.
Pero ese que viene y se introduce, ¿qué es lo que está haciendo? Está cortando, es una decisión. Está poco a poco está haciendo tambalear, ¿verdad?, las bases de esa comunidad. Y encima después se disgrega. Entonces está atomizando todo ese aspecto de la unidad. Entonces ellos en su reflexión descubren y dicen, nosotros hoy hemos perdido todo porque perdimos nuestra identidad. Porque este fulano vino aquí y se creó su grupito, este otro fulano, su grupito, todos nos vamos atomizando. Y en un momento se disgrega todo, ¿verdad? O sea, ¿dónde está la cohesión? ¿Dónde está la unidad? Imposible, imposible. Es como ese bichito, ¿verdad? Como esa carie del diente, te vas comiendo de a poquito. Pero hoy apenas hago poco ahí a lo elemental, esencial ahí de tus nervios y ahí te hace saltar y te hace llorar del dolor de diente, ¿verdad? Así también nosotros vamos disgregando. Bueno, y eso es lo que le pasa a Israel. Va dejando entrar dentro de esa influencia de las otras religiones, de los sectarios. Entonces, ¿qué pasa? Llegan un momento en el cual ellos se encuentran totalmente debilitados. Y eso fue un regalo. Es como entregar ¿a quién? Es un regalo a Nabucodonosor. Cuando Nabucodonosor viene y toma Jerusalén, cuando Nabucodonosor viene y les lleva a los judíos al exilio, es justamente porque ellos estaban totalmente debilitados, estaban totalmente entonces separados entre sí. Después vamos a leer también a los profetas, pero estos profetas, si nosotros leemos bien, nos damos cuenta que ellos están denunciando justamente esta disgregación, podemos decir, ¿verdad? O sea, se están ellos haciendo cada uno cuatijaño, grupitos. Se están organizando, pero sin pensar en la comunidad verdaderamente, sino que pensando más bien en su provecho, en su yo. Jeremías es uno de los que echan cara, por ejemplo, al rey, porque él está ahí en el primer anillo. Mirá que Jeremías es un profeta del primer anillo, del rey y todos sus consejeros. Y Jeremías le echa en cara y le está diciendo, ¿saben qué es lo que ustedes están haciendo? Ustedes con mucha facilidad dan órdenes para que el pueblo, la gente, los soldados vayan y mueran. Vayan y mueran. Pero ustedes no son capaces de irse a pelear con ellos. Si ustedes se van a morir. ¿Por qué entonces le están sufriendo al pueblo si saben muy bien que lo que están haciendo es inútil? Porque no vamos a poder luchar contra esta gente. Entonces aquí mejor es claudicar, hacer la paz y ver cómo salir adelante. Pero el problema es que si ellos hacían eso, ¿qué iban a hacer? Iban a perder todos sus privilegios. Eso es renunciar a tus privilegios. Entonces ahí ya le condenan después a Jeremías. ¿Quién es este tipo que habla contra? Entonces ya comienzan a decir discursos contra Jeremías. ¿Por qué? Porque opocola se callore, opocola se bolsillore. Ahí está. Opocola se bolsillore. Me toca mi situación, me destabiliza a mí, entonces yo me tengo que lanzar contra este profeta que me está llamando a una conversión verdadera y a una renuncia, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, queridos amigos, esto es tan importante. Vamos a seguir reflexionando todo lo que nos presenta aquí el libro del Deuteronomio y sobre todo que nos tiene que enriquecer para hacer una vida profunda, ¿verdad? Y entendida de Dios. Les dejo ahora la bendición del Señor, que les bendiga siempre, les fortalezca y les ayude también, ¿verdad?, a crecer y a entender sus mandamientos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.